Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Queremos compartir una palabra con todos ustedes que está en el capítulo 21, 42 de Mateo. Gloria a Dios. Este tema le vamos a poner la verdad. La verdad. Ahora predicaba mi hermano de un tema de la salvación. Vamos a ver el tema de la verdad. La verdad de Dios son pocos los que la hemos hallado o la buscamos o seguimos en ella, la verdad. Porque la verdad es Jesucristo, y la verdad y su verdad de Jesucristo es la palabra de verdad. Entonces, digamos así, el sello correcto de Dios, el sello que Dios ha dejado, que nos ha dejado, es su palabra. Nosotros podríamos estudiar muchas cosas, pero si dejamos su palabra por último, hemos agarrado otro camino. Pero si agarramos su palabra en primer lugar, cualquiera que sea, agarra su palabra en primer lugar, esta persona, todo lo que va a hacer, lo va a hacer en orden. Porque la única que ordena, la única que nos ordena es su palabra. Yo voy a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu Padre seas el todo en nosotros. Sabemos que vivimos porque tú vives, y tú viniste, Señor, y nos diste vida. Ahora la vida suya está en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada día desarrollarnos más y más y más en tu verdad. Bendigo a todos los que están, Señor, los que están conectados a esta transmisión, y bendigo esta comunidad preciosa en el nombre de Jesús. Hablábamos de la verdad. El sello correcto de Dios aquí en la tierra es su palabra. Ese es el sello. Cuando Cristo vino, cuando Juan desarrolló, cuando preparaba el camino, cuando Cristo también ya creció, y a él trataban de hacerle preguntas que estaban afuera de la palabra, fuera de la palabra. Entonces él trataba de meternos a la palabra. Entonces, como ellos, el camino que llevaban era con desorden, entonces no se ponían de acuerdo con el Señor. Vemos, porque el sello de la verdad son las Escrituras. Eso voy a leer a Mateo 21, 42. Dice, Mateo 21, 42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oye, lo primero que le dijo fue: ¿nunca leísteis las Escrituras? ¿Nunca leíste las Escrituras? O sea, les reclamó. ¿Qué pasó? ¿Acaso que no quedaron las Escrituras para eso? ¿Por qué se han ido por otro lado? ¿Por qué están haciendo otras cosas que mi palabra no dice? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no se alinean con mi palabra? ¿Por qué no leen la palabra? Y les reclama y les dice: ¿nunca leísteis?
siempre que nosotros leamos las Escrituras, nos vamos a poner de acuerdo con ellas. Vamos a poner de acuerdo. En ella vamos a ver también el testimonio de todos. En ella vamos a ver nuestros comportamientos, si están buenos o están malos. Solamente en ella. Solamente las Escrituras pueden ponernos orden. Si no leemos las Escrituras, entonces nos vamos a desordenar, como lo que pasó en el principio. Dice que el Señor creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué desordenada? ¿Por qué nos desordenaríamos? Porque no leemos las Escrituras. ¿Por qué las gentes buscan otros dioses? Porque no leen las Escrituras. ¿Por qué no buscan a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida? Porque no leen las Escrituras. Buscan otros personajes para que les guíe. Y no puede guiar otro, solamente Cristo. Buscan otros personajes para que los guíe. No buscan a Cristo, porque Cristo se halla, el orden se halla en las Escrituras. Entonces dice, este orden, este mandamiento de hombres que el Señor habla en Mateo 7, mandamiento de hombres. No lo voy a leer porque lo habla en Mateo 7. Hay un mandamiento de hombres. Este mandamiento de hombres había abandonado estos hombres habían abandonado las Escrituras y habían hecho unos mandamientos ellos. Ellos habían hecho las ordenanzas. Hay muchos inventos que las gentes los han inventado sin leer las Escrituras. Entonces, en el capítulo 7 aparece un mandamiento de hombres. Estos mandamientos de hombres habían abandonado el espíritu de la palabra. O sea, no se guiaban por la palabra. Y es que realmente hay razón cuando a Moisés Dios le dice que le vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto, que fuera. Dice, pero ¿cómo voy a ir yo? Entonces le dice Dios a Moisés, ¿cómo voy? ¿Con qué nombre? Entonces Dios le dice a Moisés, mira, dile a Faraón que yo soy el que soy. ¿Pero quién es yo soy el que soy? Porque siempre no miraba nada. Yo soy el que soy, solo eso decir. Y yo voy a liberar a Israel. Decirle que manda a decir esto, el gran yo soy. Pero el gran yo soy iba en la obediencia de Moisés. Iba en la obediencia el gran yo soy iba en la obediencia de Moisés. Moisés fue y le dice, no, me mandó Jehová, el gran yo soy. Este gran yo soy es como que miremos las Escrituras. Hay gente que dice, ¿y para qué creer? Si esos dos hombres las escribieron, ¿cómo no? Fue una mano de un hombre, pero como la palabra que llevó Moisés a donde Faraón. Así fue, que también los que escribieron, como la mano de Dios en un hombre que la escribió, un mandato de Dios. Entonces, el mandamiento de hombres, dice, había abandonado el espíritu de la palabra. Los fariseos creían que estaban bien y se recostaron a alguien especial. En este caso, se recostaron a un hombre. Voy a leer 19 de Mateo. Dice 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No he leído?
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, pero ellos se amparaban en alguien especial, en este caso en Moisés, o también en Abraham, pero en este caso era con Moisés, que había permitido carta de divorcio. Entonces dice él, ¿saben por qué lo hizo? Porque ustedes son duros. Entonces habló así, tal vez ustedes entendían algo como lo que hizo con Israel Dios. Tal vez entienden algo, dice Dios, dice el Señor. Cuando sacan a Israel de Egipto, dice Dios, lo voy a pasar por el mar. Mis hijos, cuando miren este milagro, mis hijos van a creer y van a componerse más. Y luego más allá les permite ir por bajo de una nube, una columna de nube que los cubría. Tal vez mis hijos aprenden más. Y es cierto, unos aprendían más. Allá un día se les amargaron las aguas y dice, les endulcen las aguas. Allá un día se faltó la agua y golpearon la roca y era un milagro. Para que ellos, al ver aquellos milagros, crecieran más, creyeran más en Dios. Y no fue así. Entonces, al final, como Dios miró que no querían crecer, entonces vino Dios y dice que en un solo día mató 23,000. Eso dice Corintios 10. Pero los otros que no mató, sí, habían crecido, habían creído, le habían creído a las Escrituras, le habían creído a Dios, habían creído a las cosas que Dios hacía. Eso mismo está pasando con nosotros. Entonces estos se recostaron a este varón, calidad de varón, que era Moisés. Estos fariseos se recostaron a Moisés. Entonces viene Dios y les dice, miren, es cierto que Moisés era una calidad de hombre. Pero al principio, ¿quién hizo esto? ¿Quién? Dios, varón y hembra hizo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el principio o con qué? Quedémonos con el principio. Ahora, miremos otro punto. El Señor fue claro. Lo de Moisés al principio, está muy bien. Pero al principio, ¿quién escribió esto? Quien hizo varón y hembra fue Dios. Los escribas habían puesto un cerco alrededor de lo que ellos decían. Alrededor de lo que ellos decían. Yo puedo decir, por ejemplo, no, Dios es amor. Estoy viviendo en la gracia de Dios. No, Dios dice, Dios ha puesto líneas. Y esas líneas, las líneas que dijo Dios, que no las entráramos, que no las cruzáramos, no las crucemos. Por ejemplo, hay líneas. No maldigáis. Bendecid a los que lo maldicen. Bendecid orad por vuestras autoridades. Son líneas que Dios ordenó y las tenemos que hacer. Y si no las hacemos, estamos pisoteando algo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces, bueno, yo sigo. Cuando mira el Señor todo esto, comienza a hacer preguntas, y en el capítulo 16 de Mateo, 16:13, a ver qué dice. 16:13, miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? En otras palabras, miren, olvídense de lo que dicen todos los que están en este mundo y de seguro no se van a salvar. Olvídense de lo que dicen ellos. Yo quiero saber, dice el Señor, ¿qué es lo que piensan ustedes? Yo quiero saber, dice el Señor, ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo quiero saber si ustedes ya comenzaron a bendecir y a no maldecir. Eso es lo que quiero saber. Yo quiero saber si ustedes están haciendo lo que yo les he ordenado. Eso es lo que quiero saber.
Dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, yo lo que quiero saber es de ustedes. Dejen lo que digan los demás. Los demás dicen que los pastores son vivones y que no diezmen. No, yo digo que sí, yo voy a diezmar. Porque la palabra me lo dice que no lo haga. Pues la palabra otros dicen que oramos mucho. No, yo voy a orar porque la palabra me dice que ore. Otros dicen que se congregan mucho. Yo me voy a congregar porque la palabra dice que nos congreguemos. Estimulémonos unos a otros, ¿verdad? A las buenas obras. Luego dice, yo quiero saber lo que ustedes dicen, lo que ustedes piensan. Lo que yo quiero saber es lo que hay en su corazón. Yo quiero saber lo que dices. Yo eso es lo que quiero. ¿Estás diciendo? ¿Estás bendiciendo? Sí. ¿Estás orando? Sí. ¿Estás cantándome? ¿Estás alabándome? Sí. ¿Estás adorando a Dios? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero saber, dice el Señor. Bueno, yo no quiero saber de los demás. Yo quiero saber de ustedes, cómo se están portando. Pueblo de Dios. Se ve claro que parece que estamos en los últimos tiempos. Dice el Señor, yo quiero saber qué es lo que hacen ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están pensando en pelear todavía? Ya no hay tiempo. ¿Están pensando en odiar todavía? Ya no hay tiempo. Sigo. Ellos no entendían. ¿Por qué? Ellos no entendían. Porque su sello, el sello que miraban ellos, no era la Escritura. El sello de Dios que miraban ellos se lo habían inventado. Y cuando ellos inventaron aquello, se volvieron hipócritas. Entró hipocresía en él. Cuando inventaron aquello, entonces se volvieron hipócritas. Usted y yo debemos de creerle a Dios. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Jesucristo hombre. Eso. Otro. Él vino, Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, así clarito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Habrá otro personaje que nos lleve al Padre? ¿Habrá? Creámosle a las Escrituras, creámosle al sello de la verdad, creámosle a Dios en su palabra. No hay otro nombre, no hay otro camino, o sea, no hay por donde nos vayamos. El único lugar que nos dice por dónde, cómo y qué debemos de hacer son las Escrituras, porque ese es el sello de Dios. Cuando ellos inventaron varias otras cosas. Cuando inventaron, entró hipocresía en ellos. Y la hipocresía no deja que nosotros entendamos las Escrituras. No les entendemos. Cuando no les entendemos a las Escrituras, ¿cómo se pone a creer usted que usted va a leer algo que no le entiende? Cuando no les entendemos, la guardamos. ¿Por qué? No les entendemos. Pero cuando nosotros ponemos como principal piedra las Escrituras, entonces nosotros, el Señor nos hace ver lo que está escondido allí.
Y cuando nos hace ver lo que está escondido, entonces nos dan deseo de buscar lo que está escondido. Aquí en las Escrituras hay cosas escondidas. Por eso es que Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Ahí están. ¿A dónde están? Aquí están. Aquí están. Entonces cuando ellos creyeron en otras cosas, pusieron otros fundamentos que no eran las Escrituras, entonces entró en ellos la hipocresía. Y la hipocresía los hizo ladrones. La hipocresía los hizo fornicarios. La hipocresía los hizo hechiceros porque creían en otros dioses. Y la hipocresía los hizo brujos. Usted va a oír que la gente que practica brujerías y que practica hechicerías, esa gente solo a Dios mienta. Los curanderos solo a Dios mientan. Son puras mentiras. Son hipócritas. No han agarrado las Escrituras como su principal sello. Es el sello de Dios. Yo sigo. A ver qué dice Mateo. Mateo 7:24. Aquí sí tenemos que, como lo que decían los hermanos ahora, el hermano que predicaba ahora, aquí sí tenemos que ponernos bien listos, porque aquí vamos a responder cada uno por su propia vida va a responder. Eso ahí donde les decía yo que puede ser que hay hijos que se nos han adelantado en el creerle a Dios. Hay hijos que se nos han adelantado en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos prestan atención y se ponen en la clase de Dios. Es un peligro para mí como padre que yo me quede atrás y que mire que un hijo va bien encumbrado espiritualmente hablando, porque yo voy a decir, es una obra que yo hice. No, es una obra. No, es que ese hijo se puso a buscar a Dios. Es que ese padre se puso a buscar a Dios. Ese hijo buscó a Dios y se encumbró en la presencia de Dios. Claro que cuando se encumbran a la presencia de Dios, más buenos son, más obedientes son. Pero no nos deberíamos de atener a eso. Decir, ay, yo con estos 10 hijos que tengo que son cristianos, ya tengo la salvación. No, es un peligro. El hijo no dará cuenta del padre, ni el padre ni del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. 7:24 dice de Mateo, 7:24 dice, cualquiera, pues que me oye estas palabras, y cualquiera está hablando de cualquiera, incluyendo nuestros hijos y nuestros padres. Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dos, ahí hay dos. Ahí hay dos. Ahí está usted y estoy yo. Dos. Ojalá que los dos edifiquemos bien y los vientos no van a golpearnos. Los dos construyeron casa. Los dos tuvieron una prueba.
Nos conviene no golpear la fe de nadie por la manera de actuar. Me conviene no golpear la fe de nadie. Nos conviene no golpear la fe de nadie. Ha llegado el día. Está llegando el momento que tenemos que estar seguros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por este lugar y por todos los que estaban conectados, por esta comunidad, por mi nación, por mi región, por mis autoridades. Ayúdanos en este tiempo de pandemia que hay, Señor. Ayúdanos en este tiempo de esta peste. Danos sabiduría y dirígenos. Yo sé, Dios bendito, que tú lo puedes todo. Tú lo sabes todo, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, nunca nos vas a dejar. Gracias, Señor. Amén, hermanos y hermanas. Amén.